Queridos televidentes, qué bueno estar otra vez con ustedes en este programa Conexión con la Historia. Les presento un saludo muy cordial y espero que sigamos encontrándonos con mucha frecuencia. Hoy traje un invitado muy especial, Jonathan Ruiz. Jonathan está terminando su carrera de medios de comunicación social en la Universidad Minuto de Dios. Y le dije que si quería acompañarme para que también esto le sirva a él de un contacto especial con un auditorio especial como son todos ustedes. Jonathan, te doy la palabra para que saludes a todos los que te están ahora acompañando. Vale, muchas gracias por esa invitación, padre. Y pues nada, espero que esto sea un encuentro bastante provechoso, que sea muy dinámico y podamos hablar de historia. ¿Y por qué te gusta hablar de historia? Bueno, creo y considero que hay que reconocer nuestra historia y todos los hitos e hilos que hace que hoy estemos donde estamos. Y para que yo esté aquí sentado y sumerse también allá, es necesario reconocerlo, es necesario hablar, que se generen estos espacios. Entonces, por eso creo que es necesario que hablemos de historia. Sabes, Jonathan, que estuvimos hablando hace 8 días de una religiosa colombiana que tiene el título de santa y era Santa Laura Montoya, y ella nos dio el ejemplo, como debería darle el ejemplo a todos los colombianos, de trabajar por los indígenas y por las clases humildes. Pero yo quisiera hoy que conversáramos de una beata que llama la Beata Caridad. Ella era suiza y vino a trabajar, pasó a Ecuador y pasó a Colombia, y yo creo que con tu ayuda y lo que podamos decir, veamos también en ella un ejemplo de una mujer consagrada al servicio del país, sobre todo ayudando a la educación de niñas. Sí, eso es muy cierto. María Caridad pues, es suiza, como decía el padre. Realmente ella nace en 1860, una época bastante pues, complicada a ver en cuanto a lo que significa pues, la territorialidad, y algo que me parece también fundamental es la relación que ella incluso tiene con su madre, porque pues para ser beata ella tuvo que pasar por ciertos momentos, incluso creería yo que ciertos sacrificios, ¿no? Su madre no estaba muy de acuerdo con que ella tomara esta decisión, pero pues sin importar esto, realmente ella decide hacerlo. Pero algo peculiar es que la posición que estaba la madre era de viuda y ella era su única hija. Entonces yo me pongo a pensar que creo que de alguna u otra manera estos momentos o estos tiempos o estas situaciones nos van moldeando para que vayamos adoptando de pronto el camino que se nos tiene destinados, porque creo yo que no es lo que deseamos, sino lo que Dios de pronto tiene mandado en nuestra vida. ¿Usted qué cree, padre? Claro, y tú recordaste muy bien que esa beata, a quien llamamos Caridad Brader, nació en Suiza y era hija única, como tú lo subrayaste. Y entonces, claro, cuando ella dijo me voy para el convento, la mamá no quería, la mamá se quedaba sola. De manera que era un sacrificio no solo de perder la hija, o no perderla, porque ahí quedaba en el convento y seguiría orando por ella y se podrían ver periódicamente, pero sí no tenerla cerca, y además la señora tendría alguna pensión del gobierno, pero tenía que bandearse sola en la vida, sin el amor del esposo que había muerto y sin el apoyo de la hija que entraba al convento. De manera que son situaciones humanas difíciles y solo se explican por una vocación muy fuerte y por un deseo de vencer cualquier dificultad. Eso es muy cierto. Es así como María Caridad ingresa en 1880 al convento, y es donde comienza a ilustrarse tanto académicamente, por decirlo así, pero sobre todo teniendo muy en cuenta lo que es la parte espiritual, que es algo que no podemos desligar, y sobre todo pues para esta comunidad en especial, ¿no? Si no estoy mal, padre, usted me corregirá en dado caso, ella ingresa al convento franciscano de María Ils. De María Auxiliadora. Ok. Sí.
Y con todo este entramado de lo que significa pues ser una persona a servicio social, pero sobre todo a servicio de lo que el Señor desea, comenzamos a entender de pronto algunas prácticas, y es así que de alguna u otra forma ella llega al territorio americano, por decir lo que consideramos como ahorita Latinoamérica, para ser específicos a Choné en Ecuador, con 6 monjas más, con 6 misioneras más, a realizar un trabajo pues, de evangelización y de conversión con la comunidad que de alguna u otra forma la demandaba. Me gustaría preguntarle una cosa, Padre, y es estos procesos o estas misiones que realmente se realizan, ¿qué preparación conllevan en las personas que van a hacerlas? Bueno, mira, tú dijiste que ella era franciscana de una comunidad que llama Franciscanas de María Auxiliadora. Entonces, ella entra a la vida religiosa y generalmente se hace 1 año, 2 años, según las costumbres, para como adquirir el espíritu de esa comunidad, para leer el Evangelio a la luz y con los acentos que tenga la comunidad. Como ella era franciscana, pues los franciscanos de una manera especial imitan a San Francisco de Asís, en su pobreza y en el amor a la naturaleza y en el deseo de comunicar su amor a Jesucristo. De manera que en esa comunidad seguro tuvieron esa primera formación. Ahora, la comunidad de ellas era muy dada a servir a los pobres, a los ancianos, a los enfermos o a los niños. Es decir, no era por entrar y decir estoy en la vida religiosa y me encierro ya en un convento. No, es entrar para trabajar por los demás en los caminos que la iglesia les va señalando. Y ella entonces entró a Suiza, allá en su convento, pero allá llegó un obispo de Ecuador, que era Monseñor Schumacher. Y entonces Monseñor Schumacher le fue a decir, a ver, ayúdenme, que yo no tengo gente que me ayude y estoy allá en Ecuador, Puerto Viejo, muy solo, necesito gente. Y entonces la superiora dijo, bueno, le vamos a mandar 7 religiosas. Y entonces entre esas 7 estuvo ella, que llegó primero a Ecuador antes que a Colombia. Bueno, algo que también me parece interesante es que de estas 7 que llegaron, de esas 7 misioneras, ella fue la primera, por decirlo así, en ser escogida, dada a su amplio conocimiento tanto en temas pues, religiosos y de educación, pero sobre todo por la necesidad y la pasión, sobre todo diría que es más como la pasión en realizar pues, su obra, su trabajo, y creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta para ir aprendiendo de estos personajes tan importantes en cuanto a esta historia. Bueno, nos venimos entonces con ellas desde Suiza hasta Ecuador, y ahora después de la pausa vemos qué fue lo que hicieron en Ecuador y cómo ella llegó a Colombia. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno. De nuevo con ustedes, teleamigos. De nuevo con ustedes y qué contentos de que sigamos hablando de la palabra de Dios y de cómo personas como nosotros, con las mismas dificultades a veces que tenemos nosotros, sin embargo, en su puesto y de acuerdo a su carisma, lograron servir a Colombia, servir a Dios. Este programa tiene algo de historia, estamos recordando gente, pero tiene también un desafío de luchar nosotros también por los demás. Y eso es lo que tú, Jonathan, nos estás queriendo decir, hablándonos de la hermana Caridad. Sí, señor, así es. Estábamos en nuestra charla de todo el trabajo que han venido realizando, sobre todo en Ecuador, que es donde llegan desde Suiza con otras 7 misioneras más, ¿no? Entonces, creo que es bueno retomar por ese momento la importancia de lo que ha sido su labor, desde de Ecuador hasta Colombia, porque fue así. Si mal no recuerdo,
en Ecuador pues estaba viviendo unos conflictos bastante complejos, una persecución incluso por problemas de intereses políticos en ese momento, pero realmente era algo que estaba sucediendo a nivel pues Latinoamérica, ¿no? Ellas llegan acá a Ecuador, tratan de realizar su trabajo, lo hacen de una forma impresionante, evidentemente con la pasión que las mueve de alguna u otra forma, pero llegan a Colombia. Sí, ella llegó, como tal vez recuerdas, a Túquerres. Túquerres es una población del departamento de Nariño. Lo digo porque de pronto algunos tal vez lo ignoran, aunque es una ciudad tan importante. Y entonces allá de Túquerres, llamada por el obispo de Túquerres, fundó allá su comunidad, y esa comunidad la llamaron de María Inmaculada. Y esa comunidad ha crecido mucho en Colombia. Realmente el servicio que el Señor prestó a la iglesia colombiana y le ha prestado a través de esa comunidad de franciscanas de María Inmaculada ha sido muy importante. Y por eso la Madre Caridad, a la que veneramos como Beata, la Beata Caridad del Amor del Espíritu Santo, era el nombre total. Yo creo que ella nunca usaba tan largo el nombre, pero el nombre que le dieron era Caridad del Amor del Espíritu Santo. Sí, eso es muy cierto, incluso si no estoy mal, este nombre ella lo obtiene después de la visita del hábito franciscano en 1883, más o menos en ese periodo. Es cuando ella toma y recibe este nombre, que en últimas es algo muy bonito. Y tal nombre pues la hace reconocer en la actualidad, todavía la tenemos muy presente. Pero bueno, volviéndonos nuevamente acá al territorio colombiano y lo que significó y el trabajo que realmente realizó ella con su misión y con las otras misioneras, es el hecho de vamos a también a educar, porque de alguna u otra forma ella, desde su trabajo que realizó en Suiza y en Europa, se levantó como una docente, por decirlo así. Tenía unas pero muy buenas habilidades en la enseñanza. Claro, y fíjate una cosa, ella al principio creyó que muchas niñas de allá del departamento de Nariño iban a entrar a su comunidad, pero ninguna llegaba, o las que llegaban se retiraban fácilmente. ¿Qué hizo ella? Se volvió para Europa, a Suiza, y trajo un montón de niñas que querían trabajar en América y servir a los pobres. De manera que la gran inyección fue de religiosas suizas en los principios de la historia de esta congregación de franciscanas de María Inmaculada. Sí, eso también es muy cierto, y creo que de alguna u otra forma esta inyección lo que hizo también fue de pronto motivar más a las mujeres jóvenes, también más autóctonas. De pronto requerían y necesitaban como ese impulso, esa motivación, y tanto fue así que después de esto muchas mujeres se quisieron entregar e ingresar a pues, esta congregación. Entonces, pues eso me parece bastante importante traerlo a la conversación, y sobre todo lo que una mujer, pues, con un nombre tan lindo pudo pues trabajar en un país como lo fue Colombia en su momento, donde también se disputaban ciertos conflictos pues a nivel político, como pues es en sí toda la lucha de América Latina para ese entonces. Yo quiero preguntar una cosa, padre, y es ¿qué tenemos y qué podemos apreciar de esta nueva misión que ella realiza acá, y todavía pues hay de alguna u otra forma mujeres que se... Bueno, mira, a mí me parece lo más importante para mí, de lo que conozco. Cuando yo era joven sacerdote, trabajé en Cali, y en varias ocasiones fui a celebrar la Eucaristía en el Colegio de las Franciscanas de María Inmaculada. Es un recuerdo muy amable que tengo, y aprecio pues la labor de ellas como educadoras de niñas en ese colegio. En Pasto tienen un colegio que llama Maridías,
que tiene títulos universitarios, y por todas partes, y aquí en Bogotá, en muchos lugares, ellas se han dedicado a la educación de la juventud femenina. Y creo que ese es un ejemplo. Es decir, en ellas yo quisiera honrar no solo a las religiosas de María Inmaculada, sino a todas las maestras, a las profesoras, a las mujeres que dedican su conocimiento y su vida a formar otras personas. Qué bueno que podamos educar. Tú sabes, Jonathan, que si no fuera por los educadores, pues nosotros no llegábamos muy lejos. Claro que podríamos leer libros, pero los libros los tuvo que escribir alguien. Sí. Y podemos ver virtualmente programas de televisión, pero las cámaras de televisión y la enseñanza que se dé las tiene que dar alguien. Y es necesaria la educación presencial, tanto en los colegios como en las universidades, como en los institutos y en toda clase de formación. Tú mismo, que eres estudiante todavía, aunque ya estás alargando el brazo para terminar tu carrera, pero de todas maneras todos necesitamos el apoyo de otros, y qué bueno que habiendo conocido cosas importantes en la vida, y habiendo conocido a Dios y a Jesucristo, y habiendo conocido la historia de Colombia, qué bueno que la podamos compartir, porque la gente, pues por supuesto que uno dice muchas palabras, pero puede que alguna frase, algún pensamiento, alguna idea quede como una semillita en el corazón del oyente, y que esa semilla comience después a crecer, y como dice el Evangelio, en una parábola de Jesús, que produzca el 60 o el 80 o el 100 por uno. Muy cierto. También hay algo a resaltar aquí, y es este proceso para ella ser beata, ¿no? Un proceso que... Si quieres tú, Jonathan, dejemos ese proceso para la beatificación, lo hablamos en el siguiente momento, porque creo que algunos de nuestros televidentes están respirando, para que les demos una pausa porque les gusta la publicidad. Y entonces hacemos la pausa y luego volvemos y acabamos de conversar ese tema. Perfecto. De nuevo con ustedes. Qué bueno que podamos hablar hoy de estas cosas que nos apartan a veces de lo que sale todos los días en el periódico, que es la crónica amarilla, que son los asesinatos, que es la violencia, que son las desgracias, que son los problemas. No, aquí estamos hablando de cosas importantes, y con tu ayuda, Jonathan, reflexionando sobre la beata caridad, pues decimos, hay cosas importantes que hacer y cosas que podemos servir a los demás. Sí, así es. Estábamos hablando de la beatificación de esta gran mujer en este programa, y quería pues preguntarle y comentarle también, padre, todo lo que significa este proceso para llegar a donde ella llegó, ¿no? Para ser beata, para que de alguna u otra forma ella ahorita y su cuerpo, por decirlo así, se encuentra en territorio colombiano, en Pasto. Sí, está en Pasto, su reliquia, porque ella, pues como se ocupaba de Colombia y del norte del Ecuador en sus casas y fundaciones, había ido a Tulcán, que es la ciudad fronteriza con Colombia, y ya estaba enfermita, y ella pues sintió que ya se le acababa la vida y murió allá en Tulcán, y la enterraron en una cripta de la catedral de allá de Tulcán. Pero después vienen las guerras, y en un conflicto armado los soldados pensaban que en la cripta había escondidas muchas armas allá en Tulcán, y entonces rompieron las paredes de la cripta y la lápida que había donde estaba enterrada la hermana, y no encontraron nada. Entonces salieron, dejaron el cuerpo ahí afuera, estaba intacto, estaba incorrupto, el cuerpo de la beata Caridad. Entonces estos grupitos pues de revolucionarios se fueron sin poderse llevar ninguna arma, pero entonces las religiosas supieron que el cuerpo estaba ahí, y entonces llegaron las de Colombia,
que ella era la superiora de Colombia, pero en el viaje había muerto en Tulcán. Entonces la trajeron a Pasto y ahí la enterraron. Por eso está enterrada en Pasto. En Pasto tenemos 2 religiosas beatas ya, que están, sus reliquias están ahí en la ciudad de Pasto. La beata Caridad, que era de nacionalidad suiza, y la beata Encarnación Rosal, que era de Guatemala, era religiosa belemita. Entonces ella también está en Pasto. De manera que vamos teniendo recuerdos de santos un poco por todo el país. Sí, haciendo esa exploración de lo que es la historia, ¿no? Recolectando un poco incluso lo que son las diferentes nacionalidades, que de pronto en estos casos va mucho más allá de un territorio, un espacio, sino a servicio de la comunidad. Incluso podríamos pensar y decir que realmente somos del territorio donde morimos. Eso lo dijo el Papa Juan Pablo II, uno es de donde muere. De manera que ella esas 2, aunque la una era suiza y la otra guatemalteca, murieron aquí en Colombia, bueno, la una accidentalmente en Ecuador, pero aquí están y pertenecen a nuestro santoral, es decir, a la lista de personas que han sido ya reconocidas como santas. Aquí hemos hablado de Santa Laura Montoya y esta beata hoy es de la Beata Caridad, pero hablaremos en estos días de Santa Bernarda Bitler, que está en Cartagena. También en Cartagena está San Pedro Claver, las reliquias. San Luis Beltrán, que trabajó entre nosotros, está en España, porque él murió allá y allá lo conservaron. Pero San Ezequiel Moreno, que fue obispo de Pasto, vea otro que está en Pasto, pues, de manera que... Sí, es importante reconocer esto como parte de nuestra historia y como un suceso de gran valor en cuanto pues, a lo que tenemos que proyectar como el presente y el futuro. Pero para ese momento también quiero volver nuevamente a esos últimos momentos que creía yo que vivió pues María Caridad, y es que ella de alguna u otra forma, sin saberlo, lo presentía que sus días estaban cerca, e incluso a su congregación hizo un llamado de atención y les dijo como, hey, hay que seguir obrando, hay que seguir trabajando por la comunidad, por el pobre y por el más vulnerable, ¿no? Y creo que eso también es un acto de amor y responsabilidad que de alguna u otra forma se nos permite en el tiempo para hacerlo, para poder de alguna u otra manera decirlo y incluso pues terminar como nuestra obra en paz. Tú dices que ella presentía la muerte a los pocos días, pero todos sabemos que nos tenemos que morir. De manera que no esperemos ya cuando estemos agonizando para servir a los demás, sino que comencemos ahora. Y ese es el desafío que les voy a dejar esta noche. Comenzar a servir a los pobres y a servir a los demás según las cualidades de cada uno de ustedes. Te agradezco mucho tu presencia y también despídete de todos. Hasta la próxima vez. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio más y por la invitación, Padre. Bueno, y entonces a todos ustedes, muchas gracias. Conexión con la Historia los sigue esperando. Conectémonos con todos los que han sido durante ya varios siglos los habitantes de Colombia, la historia del país, en la santidad y en el heroísmo y en el servicio a los demás. Y ojalá continuemos esa generación gloriosa. Por si hay alguna imprecisión, quiero recordarles que en Colombia veneramos 5 religiosas que la Iglesia venera como beatas. 2 de ellas nacidas en Suiza, la Santa Madre Bernarda Bitler y la Beata Caridad Blader. Ambas nacieron en Suiza, entraron a una orden franciscana en Suiza, allá las enviaron a trabajar en Ecuador. Y cuando hubo dificultades en Ecuador, les pidieron que salieran del país. A Túquerres, allá en Nariño, llegó la Madre Caridad Blader, quien después murió en Pasto y hoy la veneramos con el título de beata en la iglesia. Y en Cartagena llegó con otro grupito la Madre Bernarda Bitler, a quien veneramos con el título de santa en la costa atlántica. Bueno, creo que con esa pequeña precisión, si acaso quedó algo que no estaba bien entendido, pueden ustedes invocar las súplicas de esos intercesores ante Dios, de imitar su ejemplo
de amar a Jesucristo y de decir de cualquier parte donde nazcan, vienen a morir con nosotros, y como dijo el Papa Juan Pablo II, uno es de donde muere.